ciencia. El show de la ciencia presenta Espacio 2. El señor Spock, el capitán Kirk y los espacios interplanetarios se han vuelto tan populares como el llanero solitario y el árido desierto de Colorado. Las aventuras del cosmos casi han reemplazado a las del lejano oeste, pero hoy la realidad es tan seductora como lo es la ficción. En este programa vamos a explicarles cómo funcionan los cohetes y el transbordador espacial. Después voy a presentarles algunos de los experimentos científicos que han sido realizados en los laboratorios orbitales. La exploración del espacio aún no termina, pero su explotación ya ha comenzado. ¿Qué es un cohete? Hoy este término designa todo proyectil o vehículo propulsado sin recurrir a la combustión de oxígeno del aire. Pero la definición de la palabra cohete no siempre ha sido tan específica. El ancestro más antiguo del cohete era la flecha de fuego utilizada por los chinos en el siglo XIII. Era un arma que consistía en una flecha a la que se unía una carga de pólvora negra que al ser encendida era propulsada hacia el enemigo. A este primer cohete le sucedieron una variedad de armas ofensivas del mismo tipo hasta que el uso de rifles y cañones se convirtió en un medio más preciso y eficaz de pacificar al enemigo. Hoy se utilizan todavía los cohetes de pólvora, pero como fuegos artificiales. Los cohetes siempre han fascinado a quienes sueñan con los vuelos interplanetarios. Se cuenta que alrededor del año 1500, un chino trató de volar hacia la Luna, atando 47 cohetes a su silla. La historia nos dice que fue quemado vivo en el momento de despegar. No fue sino hasta fines del siglo XIX que un ruso, Konstantin Tsiolkovsky, concibió la idea de un motor químico. Pero fue en Estados Unidos, el 16 de marzo de 1926, en una granja de Massachusetts, que un físico, Robert Goddard, lanzó el primer cohete de combustible líquido. Alcanzó una altitud de 12 metros y cayó a una distancia de 56 metros. El principio de la propulsión por cohetes es simple. Cuando se hace pasar agua a través de una manguera, se puede sentir que la fuerza del agua empuja a la manguera en la dirección opuesta. Este mismo principio se aplica en el caso de un cohete. Evidentemente es un poco más complejo. La tercera ley del movimiento, formulada por Isaac Newton hace más de 300 años, nos permite explicar el funcionamiento de los cohetes. Según esta ley, toda acción engendra una reacción de fuerza equivalente en la dirección opuesta. En el caso de un cohete, los gases bajo fuerte presión expulsados a gran velocidad son los que lo propulsan. Esos gases se producen al quemar un carburante en la cámara de combustión del motor. Para quemar una sustancia, ya sea madera, gasolina o papel, debe haber oxígeno presente. Como el oxígeno no está presente en el vacío del espacio, el cohete debe llevar su propia provisión de oxígeno para asegurar la combustión de su carburante. La sustancia que provee el oxígeno se llama comburente. La sustancia que se quema produciendo los gases de eyección es el carburante. Los comburentes y los carburantes son propergoles, es decir, elementos que entran en la reacción química de la combustión en ausencia del oxígeno del aire. Los motores de los cohetes pueden ser alimentados por propergoles sólidos o líquidos. En el caso de propergoles líquidos, la combinación más poderosa es la que utiliza oxígeno líquido como comburente e hidrógeno líquido como carburante. Los cohetes de propergol líquido son muy versátiles porque se puede controlar la potencia del motor al modificar simplemente la cantidad de propergol que llega a la cámara de combustión. Los motores pueden entonces disminuir su velocidad, detenerse o ser reactivados. Por otra parte, como los tanques de hidrógeno y de oxígeno líquido deben ser mantenidos a temperaturas de 125 a 170 grados centígrados bajo cero, no es posible cargar los tanques de propergol líquido mucho tiempo antes del despegue.
Por el contrario, los cohetes que utilizan propergol sólido no pueden disminuir su velocidad ni detenerse. Comburente y carburante están unidos en forma de un bloque compacto. Este bloque es colocado en el cuerpo del cohete, que entonces se convierte en cámara de combustión. Una vez iniciada, la combustión no puede ser controlada y continuará hasta que se agote el bloque sólido. Los propergoles sólidos tienen, sin embargo, la ventaja de poder ser almacenados en el cohete mucho tiempo antes de su despegue. Para los misiles balísticos, que deben estar listos sin demora en todo momento, se ha recurrido al propergol sólido. Ya se trate de propergol sólido o líquido, el cohete avanza expulsando tras de sí su masa de propergol transformada en gas. Entonces disminuye la masa total del cohete, lo que le permite aumentar su velocidad, ya que el empuje permanece constante. Al ser vaciados, los tanques de propergol se convierten en peso muerto inútil. La velocidad aumentará si ese peso muerto es desechado. Este principio da lugar a los cohetes de cuerpos múltiples. Cada cuerpo está dotado de su propio motor y tanque de propergol. Estos cuerpos se desechan uno a uno cuando su provisión de propergol se agota. Cada vez que se desecha un cuerpo y que el motor del cuerpo superior entra en acción, el cohete aumenta su velocidad, ya que la masa transportadora disminuye. Algunos cohetes tienen hasta 4 cuerpos, pero por lo general se utilizan cohetes de 2 o 3 cuerpos. Finalmente, cuando todos los cuerpos han sido desechados, solo la carga útil llega a su destino. Puede tratarse de un satélite, de la cabeza nuclear de un misil balístico, de un transbordador o una sonda espacial. La trayectoria de un cohete puede ser dividida en 2 fases, la fase de propulsión y la fase balística. La fase de propulsión comienza en el despegue. Es aquella durante la cual los motores de los diferentes cuerpos entran sucesivamente en operación. Es una fase guiada que permite dar al cohete la velocidad y la dirección requeridas. Esta fase dura menos de 10 minutos. Entonces comienza la fase balística, en la cual el motor del último cuerpo del cohete no proporciona ningún empuje. El cohete avanza simplemente por su impulso en el vacío del espacio. El cohete sigue una trayectoria balística, es decir, sometido únicamente a la fuerza de atracción de la Tierra. En el caso de los misiles, el último cuerpo va a colocar sus cargas nucleares en una trayectoria precisa. Estas cabezas nucleares caerán en la Tierra siguiendo una trayectoria balística hasta llegar finalmente a su objetivo. Igualmente, es en el transcurso de la fase balística que un satélite es puesto en órbita. Para la próxima generación de cohetes, los científicos planean recurrir a la propulsión nuclear. En este proyecto futurista, los gases obtenidos por combustión serían reemplazados por la expulsión de iones. Esos cohetes podrán ser 10 veces más poderosos que los cohetes actuales. ¿Sabían que solamente para escapar a la fuerza de atracción de la Tierra, un cohete debe moverse a 40.000 kilómetros por hora? Podemos pensar que gracias a la energía nuclear, los viajes hacia Marte o a otro planeta lejano pronto serán una realidad posible. Hoy los cohetes son utilizados para poner en órbita a los satélites que se han vuelto indispensables tanto para las telecomunicaciones como para la observación del espacio o para la previsión meteorológica. El lanzamiento de un satélite se hace de la siguiente forma. Después de dejar la atmósfera terrestre, se encienden los motores del último cuerpo del cohete transportador. Este cohete transmite al satélite la velocidad y la dirección necesarias para ponerlo en órbita. El último cuerpo del cohete se desprende del satélite para volver a caer en la Tierra, donde se desintegra al penetrar en la atmósfera. Hoy los cohetes son tan poderosos que pueden poner en órbita masas con un peso de 10 y hasta de 20 toneladas. En cuanto al transbordador espacial,
Puede poner en órbita una masa de 30 toneladas. Pero la gran ventaja del transbordador es que puede ser reutilizado hasta 100 veces. Fue diseñado para regresar a la Tierra y aterrizar como si fuera un avión sobre una larga pista. Los norteamericanos construyeron los primeros transbordadores, pero los soviéticos están desarrollando los suyos. A diferencia del transbordador norteamericano, que es un planeador, el transbordador soviético poseerá motores de reacción que le permitirán repropulsarse allá en el espacio si hay un problema a la hora de regresar a la Tierra. Los europeos trabajan sobre otro proyecto de transbordador Hermes. También para ellos, el transbordador espacial es el medio más eficaz para explotar el espacio. Un transbordador espacial es un vehículo que puede despegar como un cohete, colocarse en órbita alrededor de la Tierra para efectuar diferentes misiones y regresar a la Tierra, donde desciende como un planeador sobre una pista de aterrizaje. Los norteamericanos construyeron el primer transbordador espacial. Desde 1981 han realizado alrededor de 30 vuelos. En el momento del lanzamiento, el transbordador está montado sobre un enorme tanque cilíndrico. Este tanque contiene más de 700 toneladas de propergol líquido, es decir, hidrógeno y oxígeno, que alimentan los motores principales del transbordador. De cada lado del tanque central se encuentran dos propulsores auxiliares o cohetes de apoyo. Estos cohetes proporcionan la mayor parte del impulso necesario para despegar. El transbordador se eleva muy lentamente al principio, rodeado de una nube blanca. La vaporización de la enorme cantidad de agua que inunda la plataforma de lanzamiento en el momento del despegue da origen a esta nube. La cantidad de agua llega a ser de 300.000 litros por minuto y sirve para proteger al transbordador contra las ondas de choque creadas por el encendido de los motores. Inmediatamente después del despegue, el transbordador se coloca de espaldas. Esto tiene como fin orientar hacia la Tierra diversos instrumentos que sirven para analizar diferentes aspectos de nuestro planeta. 2 minutos después del despegue, el cohete alcanza una altitud de 45 kilómetros. En este momento, los cohetes auxiliares, ahora vacíos, se desprenden del tanque principal. Caen al mar y su descenso es frenado por 3 paracaídas. Serán reutilizados en otra misión. El transbordador se dispone ahora a dejar la atmósfera terrestre para penetrar en el vacío del espacio. Alrededor de 7 minutos después del despegue, los 3 motores principales se detienen. La provisión de propergol del tanque central está agotada. Este se desprende del transbordador y regresa a la Tierra para desintegrarse al reingresar a la atmósfera. El transbordador entra entonces en su fase balística, es decir, cuando ya no es propulsado por motores. Simplemente prosigue su camino por su propio impulso, sometido únicamente a la fuerza de atracción de la Tierra. Cuando llega a la altitud deseada, los pequeños motores situados en la parte de atrás proporcionan durante algunos segundos un pequeño impulso suplementario. El transbordador alcanza entonces la velocidad necesaria para ser puesto en órbita. Solamente han transcurrido 8 minutos desde que salió de la Tierra. La fuerza de atracción de la Tierra que atrae al transbordador hacia ella es entonces equivalente a la fuerza centrífuga que trata de arrancar al transbordador de la atracción de la gravedad de la Tierra. Los astronautas se encuentran en estado de ingravidez. En ausencia de la gravedad, evitan los movimientos bruscos que les harían perder el equilibrio y proyectarse contra los muros o contra los otros miembros de la tripulación. El transbordador puede albergar de 7 a 10 astronautas durante una estancia promedio de una semana. La cabina donde habitan los astronautas está dividida en 2 niveles en la parte delantera de la nave. El volumen habitable es de 70 metros cúbicos. La cabina de mando donde pueden acomodarse 4 personas ocupa el nivel superior. En la parte inferior se localiza el área habitable. Atrás de la cabina de los astronautas se encuentra la bodega de la nave. Esta bodega tiene una capacidad de 30 toneladas, suficiente para 1 o 2 satélites
que deberán ser puestos en órbita. También se puede colocar ahí un satélite para repararlo o transportarlo a la Tierra. En el momento de dejar la órbita para regresar a la Tierra, la nave disminuye su velocidad por medio de los motores de maniobra orbital. Como ya no tiene una velocidad suficiente, la nave deja su órbita y cae hacia la Tierra. En el curso de su regreso a la atmósfera, el sistema de frenos aerodinámico da origen a temperaturas del orden de 1500 grados centígrados en el exterior del transbordador. En determinado momento, el intenso calor originado por el reingreso a la atmósfera envuelve a la nave con un plasma color naranja, una especie de cuarto estado de la materia que tiene como efecto el cese de las comunicaciones por radio. Para resistir esta temperatura, el transbordador está cubierto con un escudo aislante que consta de 34.000 mosaicos. Los mosaicos que cubren la nariz del aparato y los bordes de ataque de las alas están hechos de fibra de carbón y pueden resistir temperaturas de 1500 grados centígrados. Después de descender frenando continuamente, el transbordador llega a las capas bajas y más densas de la atmósfera. Entonces se acciona un alerón en la parte inferior. En vez de frenar, la nave se dirige hacia la Tierra, descendiendo como un planeador. Disminuye su velocidad y se restablece la comunicación por radio. El transbordador efectúa algunos virajes en S con el fin de disminuir aún más su velocidad. Finalmente toca la pista de aterrizaje a 350 kilómetros por hora. Misión cumplida. Poco tiempo después estará listo para hacer otro viaje. El viaje de regreso de un transbordador hacia la Tierra dura alrededor de 1 hora. En casi todos los casos, los astronautas estuvieron a bordo durante varios días. Aun si todo está previsto para hacer su viaje lo más cómodo y lo menos peligroso posible, el que sufran de algunos malestares es inevitable. El cerebro tiene la costumbre de descifrar mensajes que le informan sobre los efectos de la gravedad. Los sensores situados en las plantas de los pies, en la piel de los glúteos y de la espalda, le permiten saber si el cuerpo está de pie, sentado o acostado. Otros sensores situados en el oído interno le informan sobre la orientación del cuerpo. Pero en estado de ingravidez, de pronto, únicamente los ojos pueden informar al cerebro. No es asombroso que el astronauta tenga la impresión de volar cabeza abajo o de caer. Sufre de debilidad, vértigo y náuseas que pueden durar 3 o 4 días. En los laboratorios espaciales donde los astronautas permanecen aún más tiempo, se ha comprobado que se necesitan de 4 a 8 semanas para que el organismo humano se adapte completamente a estas nuevas condiciones. También hay problemas psicológicos. Los astronautas viven en un espacio cerrado sin privacidad alguna y en contacto constante con la Tierra. A veces se vuelven ansiosos o agresivos. Algunos tripulantes, molestos por el hecho de que todas sus conversaciones son escuchadas, han llegado a cortar el contacto con la Tierra. ¿Y todo eso para qué? ¿Vale la pena en realidad? Los científicos creen que el espacio está destinado a convertirse en un laboratorio de investigación excepcional. Con la llegada de los transbordadores y los laboratorios espaciales, el espacio se ha convertido en el medio ambiente preferido para la experimentación científica. El estado de ingravidez es la ventaja principal de las investigaciones espaciales. En estado de ingravidez existe, por ejemplo, la posibilidad de producir y estudiar cristales puros. Esos cristales bien podrían contribuir a la evolución de la industria electrónica. La falta de gravedad permite también experimentar con la producción de aleaciones metálicas perfectamente homogéneas. Los átomos más pesados caen a la parte inferior de la mezcla y los más ligeros tienden a subir. En estado de ingravidez, los átomos se reparten uniformemente en la aleación. La electroforesis, una técnica que consiste en separar los componentes de una sustancia biológica por estimulación eléctrica, se vuelve también mucho más eficaz en estado de ingravidez. No solamente se pueden producir hasta 700 veces más partículas, sino que las sustancias obtenidas en el espacio son de una pureza muy superior a la que se puede producir en la Tierra.
Una nueva generación de medicamentos más eficaces, por ser más puros y más selectivos, podría surgir de los laboratorios espaciales. Los efectos de la ingravidez sobre el organismo humano son otro importante campo de investigación. Estas investigaciones, por ejemplo, demostraron que el sistema óseo de los astronautas es alterado por la ingravidez. Los discos vertebrales, normalmente comprimidos sobre la Tierra por el peso del cuerpo, se distienden en ausencia de gravedad. Los astronautas llegan a crecer de 2 a 4 centímetros. Este alargamiento de la columna vertebral desaparece, sin embargo, al regresar a la Tierra, cuando los discos vertebrales toman su lugar por efecto de la misma gravedad. El complejo sistema de fijación de calcio en los huesos es igualmente alterado. En estado de ingravidez, los huesos no son utilizados, ya que no tienen carga que soportar. Los huesos se adaptan a estas nuevas condiciones, sobre todo los de los miembros inferiores, perdiendo una parte de su calcio. Su densidad disminuye y se vuelven menos sólidos. Los efectos de la ingravidez sobre el esqueleto varían de una persona a otra según la duración del vuelo. Es importante mencionar que 10 años después de haber pasado 3 meses en el Skylab, un laboratorio espacial norteamericano, los astronautas continuaban mostrando una carencia de calcio que afectaba la reconstrucción de sus huesos. Los efectos sobre los huesos aparecen entonces como un factor limitante de la duración de los vuelos. A medida que se prolongan los efectos de la falta de gravedad, los músculos se atrofian, ya que los astronautas no tienen necesidad de hacer esfuerzos para moverse o mover objetos. En primera instancia, los músculos que en la Tierra sirven para luchar contra la fuerza de la gravedad, o sea, los músculos de las piernas y la espalda, son los más afectados. Aún el músculo cardíaco resulta afectado. Como ya no tiene que luchar contra la gravedad para distribuir la sangre en todo el cuerpo, el corazón late más lentamente y su tamaño disminuye. Una reducción de 1% en el tamaño del corazón también fue observada en los astronautas de la misión Skylab, lo que presagia graves problemas durante los vuelos de larga duración. Los estudios efectuados en astronautas a su regreso de vuelos espaciales han revelado cambios importantes en la población de bacterias, bacilos y hongos que habitan normalmente en el organismo humano. Es entre otros el caso de Cándida, un hongo microscópico encontrado en forma anormalmente abundante en la garganta de los astronautas. Esta fauna y esta flora microscópicas no provienen del espacio, sino que han acompañado al hombre para encontrar un medio que parece propicio para su proliferación. Los primeros habitantes del espacio corren el riesgo de estar particularmente expuestos a las epidemias. Con la excepción de la pérdida de calcio que a veces subsiste o de la ligera disminución del músculo cardíaco, la mayor parte de los problemas relacionados con una estancia prolongada en estado de ingravidez son efímeros. Algunas medidas, como hacer ejercicio en el transcurso de los vuelos o la utilización de cámaras de presión que permitirían atraer la sangre a la parte inferior del cuerpo, disminuyen la importancia de los problemas relacionados con el regreso a la Tierra. En resumen, los experimentos efectuados hasta hoy parecen indicar que el ser humano es capaz de adaptarse de manera satisfactoria a la ingravidez y después readaptarse a la fuerza de gravedad terrestre. Sin embargo, las consecuencias de un vuelo que duraría 2, 3 o 4 años son menos conocidas. Algunos creen que después de tanto tiempo en estado de ingravidez, los astronautas no podrían recuperarse, es decir, que no podrían sobrevivir a su regreso a la Tierra. Otros proponen la hipótesis de que después de un cierto número de años en estado de ingravidez, el hombre se convertiría en una especie de mono manipulando los objetos tanto con sus pies como con sus manos, ya que en la ingravidez no necesita usar los pies para desplazarse. También se ha sugerido que las parejas que se reproduzcan en el espacio generación tras generación podrían engendrar seres organizados según una simetría radial, es decir, un poco en la forma de una estrella de mar. Actualmente varias compañías privadas hacen investigaciones sobre los materiales y medicamentos fabricados en el espacio. Desde luego trabajan en el mayor secreto. Por lo tanto, es difícil predecir hasta dónde la humanidad se beneficiará con la investigación. Algún día lo sabremos.
A continuación, el noticiario cultural de la televisión. Hoy en la cultura, con Sari Bermúdez.